después dicen, esta es la correcta. ¿Estamos? Pero en definitiva, lo que a ustedes les va a ayudar mucho es resolverlo en papel. No se resistan al papel. Sí, dime. Dale. Bien, si es barra, a ver, si es barra, es porque esa cuenta o la otra como alternativa, ¿sí? ¿Está? Y ustedes van a ver que al lado decía D o H. ¿Está? O sea, a veces lo hacemos así porque si yo te pongo un texto demasiado largo, también a vos se te complica o se te corta. Por eso tratamos por eso en ese caso, pregunten la D qué significa o la H. Pero en definitiva esas son las reglas que vamos a usar. Por eso es importante que ahí pregunten. ¿Está? Todas esas cuestiones que hagan a una interpretación así, que hay una abreviatura, o decir esto que voy a decir, che, ¿la barra qué significa? ¿Que es una o la otra? ¿O sería lo mismo? Eso es importante que lo pregunten. ¿Sí? ¿Está? Por eso tampoco decir, a ver, hay a veces que las preguntas son las respuestas, pero hay veces que no. Es una cuestión de interpretación. Profe, ¿qué me está diciendo acá? ¿Que es una o la otra o ambas o puede ser la misma o que yo voy a usar? Por ejemplo, yo ahí cuando les daba el otro día que ponía en el asiento caja, barra, ¿sí? Valores a depositar, barra, cobranza a depositar, porque te estoy diciendo que en definitiva el dinero en efectivo, ¿sí? Lo puedo poner, perdón, un cheque lo puedo poner en las tres cuentas, pero va a depender en definitiva de lo que use la empresa. Y si en el examen no hay una aclaración que te dice que la empresa adopta como medida que todas las cobranzas las deposita, ¿sí? Si no te lo dice, todas las cuentas están correctas, porque puede que vaya cualquiera de acuerdo a la medida que adopte la empresa. Pero generalmente tienen que fijarse, porque en ese caso, por ejemplo, así, yo te voy a decir, la empresa, ¿sí? Todas las cobranzas depositan. Entonces, ¿cómo voy a decir? Ah, no, la cuenta que tiene que usar es cobranzas a depositar. Caja no, porque si usa caja es porque caja puede sacar el dinero, paga en efectivo, tal. Si yo te digo que la empresa acostumbra a depositar todos los cheques, va a ser valores a depositar, porque te estoy diciendo únicamente los cheques. ¿Está? ¿Sí? Y hay una cuenta que nosotros no habíamos mencionado cuando yo hago cobranza, que también ustedes pueden tener la cuenta caja moneda extranjera. ¿Sí? Eso también tenerlo presente porque hay algo que no habíamos mencionado, que es justamente, y ahora vamos a hacer una pequeña repaso de eso, que yo puedo tener también cobranzas y pago en moneda extranjera. ¿Estamos? Pero ¿cuál es la particularidad? Primero y principal, tengo que pensar que cuando yo estoy hablando de cualquier, ¿sí? Cobranza, tengo diferentes momentos, pero en particular para la moneda extranjera, ¿sí? Generalmente tengo tres momentos. Primero y principal, que vamos a pensar que cuando yo hago la incorporación del activo, ¿sí? O tengo un nuevo pasivo o adquiero un pasivo. ¿Está claro? Ese es un momento. El otro momento, ¿cuál sería? El cierre del ejercicio. Y el otro momento, ¿cuál es? En definitiva, sería la venta del activo o la cancelación del pasivo. Es decir, siempre tenemos esos momentos. ¿Estamos? ¿Por qué? Yo realizo una venta, ¿estamos?
En ese momento puede ser que sea como, de acuerdo a la naturaleza, puede ser una venta de contado o una venta a crédito. ¿Estamos? Entonces, esos momentos, ¿sí? Yo aquí siempre los voy a tener, pero hay un momento que es el cierre de ejercicio y luego tengo la venta. Es decir, primero compré, ¿sí? Esta compra seguramente en su momento tendrá un pago. Luego llega el cierre de ejercicio. ¿Qué pasa con esa mercadería? Y luego llega la venta de la mercadería. ¿Estamos? Bien. Yo, si estoy hablando, por ejemplo, de un activo, supónganse que yo realicé una venta, pero cobro, ¿sí?, en moneda extranjera. Entonces, ¿yo qué voy a usar? Una cuenta, caja, moneda extranjera a ventas. ¿Qué pasa? En este momento, yo estoy incorporando un activo, porque caja, moneda extranjera es una cuenta elemental patrimonial del activo. El tema es que yo, cuando voy a ver las cotizaciones, tengo dos tipos de cotización. Por ejemplo, supongamos que la moneda extranjera es dólar. Tengo tipo comprador y tengo tipo vendedor. Pero esto es visto desde el punto de vista, yo voy a poner banco, no precisamente es un banco, ¿está? Puede haber alguna otra organización, una compañía financiera que pueda vender también dólar oficial. Pero vamos a pensar que es banco, ¿sí?, el que vende. Entonces, cuando yo digo que el banco vende, yo cuando incorporo un activo, por principio de prudencia, ante dos valores, ¿cuál tomo? El más bajo, el menor. Entonces, de estos dos valores, ¿cuál es el más bajo? ¿El tipo vendedor o el tipo comprador? El comprador. ¿Por qué? Porque yo siempre eso tengo que hacer la lectura vista del punto de vista del banco. ¿Está claro? ¿Sí? El banco acá es, este es el mayor y este es el menor. ¿Está claro? Entonces, yo tengo que tomar el menor, este lo tacho. Entonces, cuando incorporo un activo, ¿sí?, que me lo pagan, en este caso, me dan dólares, por ejemplo, lo tengo que evaluar al tipo comprador, que es el más bajo. ¿Bien? Ahora, si yo estoy hablando de un pasivo en moneda extranjera, supongamos que, vamos al otro caso, yo adquiero mercadería, pero, ¿sí?, esa adquisición la hago en moneda extranjera o una máquina. Vamos a pensar en un bien de uso que lo adquiero en el exterior. Entonces, asumo un pasivo en moneda extranjera. Vamos a poner y vamos a usar una cuenta acreedores varios, moneda extranjera. ¿Está? O sea que yo tengo una deuda en moneda extranjera. Entonces aquí también juega lo mismo. Tengo el banco, tengo dos tipos de cotización, tipo comprador y tipo vendedor. Entonces tengo que la tipo comprador dijimos que la menor y la tipo vendedor es el mayor. Para el caso de los pasivos, lo que debo tomar es ¿cuál? La más alta. ¿Está? Entonces, acá, ¿cuál no tomamos? El tipo comprador. Tomamos tipo vendedor. ¿Estamos? ¿Por qué ese criterio? Porque si yo me manejo, porque la contabilidad, ustedes, ¿cuál es la moneda de cuenta que nosotros usamos? Principio contable. ¿Cuál es la moneda de cuenta que usamos? ¿La de qué? De curso legal. ¿Cuál es la moneda de curso legal en la Argentina? Pesos. Entonces, toda nuestra contabilidad, ¿en qué va a estar registrada?
en pesos. Entonces, cuando yo registro, tengo que hacerlo en pesos. Pero como me dieron dólares, yo eso que tengo que hacer, convertirlos. Y para convertirlo uso estos valores. Para los activos, el tipo comprador, y para los pasivos, el tipo vendedor. ¿Claro? ¿Distancia, claro? Sí, profe, sí. Bien. Entonces, esto es muy relevante. Eso es en este momento. El momento 2, cierre de ejercicio, en realidad pertenece mucho más a qué? A lo que sería SIC 2. SIC 2 trata la evaluación. Y la evaluación es justamente eso. Al cierre de ejercicio lo tengo que dejar a qué? A un valor que establezcan las normas contables, que generalmente, genéricamente decimos valor corriente. Nosotros usamos, ¿sí? Valor histórico, pero hacemos una particularidad. Ustedes en los prácticos lo van a resolver como si en realidad lo hicieran con valores corrientes. Excepcionalmente para moneda extranjera, directamente, ¿qué hacemos? Lo dejamos al valor de cierre. Esta es la única excepción que nosotros aplicamos porque ustedes pueden que lo vean y como para que vayan tomando conocimiento. Entonces, si el dólar, supongamos, el tipo comprador para los dólares que tengo en la caja, porque los tengo ahí todavía al cierre de ejercicio, aumentaron de valor. ¿Qué hacemos? Hacemos caja moneda extranjera a diferencia de cambio. O sea, generamos un ingreso, ¿sí? En definitiva, y ese ingreso que yo estoy identificando es un ingreso no transaccional. ¿Por qué no transaccional? Porque yo no vendí los dólares. Como no los vendí, no tuve una interacción con un tercero. Y de estos ingresos, que sería de operaciones no transaccionales, es sobre lo que no versa esta materia. Estos ingresos no transaccionales, para los que vean SIC 2, ahí sí los van a ver. Nosotros no hablamos de lo no transaccional, excepcionalmente para esto, para que ustedes vayan conociendo. ¿Está claro? ¿Sí? Lo van a ver a este práctico, no se preocupen mucho, en realidad en este caso la aplicación es fácil. Y si supongamos que el tipo comprador de ese activo que yo tengo es menor, ¿qué hago? El asiento es al revés. ¿Cómo va a ser? Diferencia de cambio, que es un egreso debitado a caja moneda extranjera, como que disminuye. ¿Por qué? Disminuye en pesos. Porque en pesos disminuyó. Llevémoslo a valores. Vamos a hacer valores fáciles. ¿Sí? Yo, cuando me pagaron, me dieron $100 y valía un peso. Entonces yo registré por 100. ¿Sí? Bien. Yo voy a borrar ahora. Total, ustedes ya lo copiaron. Esto lo borro, ya lo tienen clarísimo. ¿Qué pasa? Cuando yo llego al cierre de ejercicio, si el tipo comprador, en vez de ser un peso, es 90 centavos, sí. No, creo que ven toda la pantalla. Ah, no lo están viendo, tenés razón. Sí. No, espérate, vamos a ver si lo... Bien, porque alcanzan a ver una parte. Vamos a ver. Rápido. Bien. Ven ahí todo el pizarrón, ¿no es cierto? Lo que ha escrito a distancia. Ahí perfecto. Bien. Sí. Lo hubiera dicho antes, que si no lo veían.
De lo anterior, ¿pudieron tomar nota? ¿Lo vieron? ¿Belén? ¿Distancia me escucha? Sí. Bien. Yo tomé nota, profe, no lo veíamos. ¿Lo podías ver bien la otra parte, digamos, la parte más derecha acá? No, no se veía, tomé nota. Tomaste nota de lo que yo mencionaba, porque yo en realidad lo fui hablando. ¿Lo pudiste entender? Claro, Retomo. claro, pero no lo veíamos. Bueno, retomo. Acá lo que teníamos era esto, y tomen nota. Caja, moneda extranjera, ventas. ¿Sí? Acá, voy a borrar. Vamos a borrar rápido. Esto era banco, y yo aquí le había hecho dos flechas como los de abajo, y le había puesto tipo comprador, tipo vendedor. En definitiva, tipo comprador es el menor, tipo vendedor es el mayor. ¿Estamos? Esto era el momento de incorporación. ¿Lo ven acá? ¿Sí? Esto es el activo en moneda extranjera, que yo vendí, recibí dólares, ¿sí? Y teníamos esto, banco, tomamos la postura del banco, decíamos que siempre hay que hacer esa mirada. Cuando dice tipo comprador, significa que el banco está comprando. Cuando dice tipo vendedor, significa que el banco está vendiendo. Cuando yo vaya a comprar dólares, yo voy a comprar, pero el banco, ¿qué hace? No toma. Yo no tomo el tipo comprador, sino que tomo el tipo vendedor, porque siempre la posición y la mirada es la del banco. El que vende es el banco. Por lo tanto, yo pago lo que el banco está haciendo, o sea, está vendiendo. ¿Eso está claro? Por lo tanto, aplicando principio de prudencia, ¿qué digo? Que los activos ante dos valores se toma el menor. ¿Sí? Como se toma el menor, ¿qué pasa? Yo incorporé 100 dólares, por lo tanto, tomo la cotización tipo comprador del banco. ¿Está? Ahora, cuando hablamos de pasivo, es al revés. ¿Por qué? Porque en realidad yo voy a deber 100 dólares, pero para pagarlo voy a tener que ir al banco, comprar los dólares y el banco me va a cobrar el tipo vendedor. Por lo tanto, yo a las deudas las valúo, ¿sí? A tipo vendedor. ¿Está claro a distancia? Sí. Perfecto. Y ahora Sí. lo ven. Listo. Ahora, lo que le estaba explicando recién, que no lo anoté, fue que cuando llegamos al cierre de ejercicio, ¿qué pasa? En este caso en particular, al cierre de ejercicio, no vamos a aplicar el principio de prudencia. ¿Está claro? No lo vamos a aplicar y decimos, bueno, mire, para que ustedes vayan conociendo, lo que vamos a hacer directamente, ya sea que el dólar valga más o valga menos, a esa diferencia la vamos a reconocer como diferencia de cambio, la cual puede ser positiva o negativa. Y el ejemplo que le iba a dar es, supongamos que yo recibí en su momento 100 dólares a un peso, ¿sí? O sea que tipo comprador era un peso, al momento I sub 0, pero en el I sub 1, o sea, cierre de ejercicio, no, perdón, vamos a poner I sub 1, el precio es 0,90. O sea, bajó la cotización. Si eso ocurrió, yo como estoy hablando de un activo, ¿sí? Estoy hablando del tipo comprador, ¿qué es lo que voy a registrar? Voy a registrar que por esa diferencia tenemos un egreso que va a ir a la cuenta diferencia de cambio y como contrapartida, ¿quién me va a disminuir? La cuenta caja moneda extranjera, que es una cuenta elemental patrimonial de activo. O sea, es otra cuenta que conforma disponibilidades. Así como teníamos caja, valores a depositar, cobranza a depositar, caja moneda extranjera, podemos tener bancos, ¿sí? En definitiva, es otra cuenta elemental patrimonial que tenemos, que en realidad va a disminuir 10 pesos. ¿Por qué? 10 centavos por 100 dólares son 10 pesos. Si en realidad en vez de cotizar a 0,90 cotiza a 1,10, ¿qué va a pasar? El asiento va a ser inverso por 10 pesos. Entonces voy a tener caja moneda extranjera, diferencia de cambio. Con respecto a los pasivos, que es el otro ejemplo que teníamos abajo,
ocurre lo mismo, nada más que en vez de tomar el tipo comprador, ¿qué tipo de cambio tomo? El vendedor. Vendedor. Exacto. ¿Y qué voy a hacer? Depende. Si en realidad aumentó, va a aumentar mi deuda, para mí va a ser algo negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Diferencia de cambio a acreedores varios moneda extranjera. Entonces aumento mi pasivo. ¿Está claro? ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir. No aumentó mi activo, mercadería, que era en el ejemplo, no, o la máquina, no va a aumentar. ¿Por qué? Porque en realidad el valor de incorporación es cuando se produce el hecho sustancial. En ese momento se produjo el hecho sustancial. ¿Por qué no va a aumentar? Porque yo lo usé a este criterio únicamente para moneda extranjera. Cuando ustedes vean completo, digamos, que ustedes aplican las normas contables de acuerdo al marco conceptual que apliquen, sí, porque si todo es valores corrientes, la máquina también va a aumentar. Pero acá no lo ven, ¿sí? Acá ustedes, sobre todo, lo que tienen que aprender es a registrar, digamos, todo lo que hace evaluación, digamos, puntualmente, al cierre de ejercicio, esos temas lo van a ver mayormente en SIC 2 para quien ve SIC 2. ¿Está? O sea, todo esto último lo hacen acá, al cierre de ejercicio. Cuando hagan la venta, yo vendo esos dólares, ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre? Si los dólares que yo los recibí a $1 los vendo a 1,20, ¿qué va a ocurrir? Si yo, o sea, nuevamente, ¿qué tengo que hacer? Mayorizar. Vamos a seguir con el ejemplo del activo. Vamos a seguir con el ejemplo del activo. Seguimos con el mismo ejemplo. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, yo tengo que tener el mayor. Caja extranjera. ¿Sí? ¿Qué tenía? Primero tenía 100, lo disminuí en 10, ¿sí? Por lo tanto, tengo 90. O sea que los $100 los tengo a 0,90. Si yo ahora los vendo, voy al banco y los vendo, ¿sí? Si yo los vendo a esos dólares, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y supongamos que yo lo vendo porque el tipo comprador es 1,20, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo también en ese momento voy a ganar dinero. ¿Qué va a pasar? Salud. Que yo voy a recibir dinero, caja, voy a recibir pesos, pesos. ¿Cuánto voy a recibir si vendo los $100? 120. ¿Cuánto se me va a ir de la caja moneda extranjera? Se me van a ir 90, porque es lo que yo tengo en el mayor. La diferencia, ¿qué va a ser? Una diferencia de cambio, ¿por cuánto? Por 30. ¿Está claro? Entonces ahí tienen identificados los tres momentos. Cuando yo incorporé el activo, al cierre de ejercicio que pasó, y acá tienen cuando yo vendí ese activo, qué es lo que pasó. Esas diferencias van siendo imputadas, ¿a qué cuenta diferencia de cambio? ¿Tá? Con la particularidad cuál, que siempre esta va a ser diferencia de cambio negativa y esta va a ser diferencia de cambio positiva. ¿Cuál era la particularidad? Que yo no puedo compensar las cuentas. Tengo diferencia de cambio con un saldo y diferencia de cambio con el otro. ¿Por qué? Porque las cuentas de ingreso y egreso son acumulativas, no son residuales. ¿Se acuerdan que yo le conté el caso de los impuestos de la Municipalidad de Río Cuarto, toda esa historia, lo que hacía un banco? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces tengan presente eso. ¿Estamos? Profe, ¿Sí? Sí. pero una consulta entonces, ¿la cuenta de diferencia de cambio es reguladora o es de egreso o ingreso de acuerdo El saldo. a si estamos hablando del activo o del pasivo? Eso sería. No, no hablas ni de activo ni de pasivo, es una cuenta de ingreso o egreso de acuerdo al saldo. Ah, bien, perfecto. ¿Bien? O sea, acá es elemental diferencial de egreso. De egreso, Y sí, en la acá otra es ingreso. elemental diferencial de ingreso. ¿Está? ¿Está claro, Belén? Perfectis. Bien. Gracias. ¿Para el resto está bien? Lo mismo ocurre con la parte del pasivo
Nada más que la cotización, tengo que dar vuelta a todo y pensar que el tipo de cambio que uso es vendedor. Vendedor. ¿Por qué? Siempre tengan presente que cuál sería la posición. Que yo siempre tengo pesos cuando asumo deuda en dólares. Y para pagarle a quien me vendió en dólares, tengo que ir a comprar el dólar. Cuando yo voy a comprar, el banco está vendiendo. Entonces me vende a tipo vendedor. Entonces con esa diferencia yo trabajo, con ese precio. ¿Sí? Ya van a ver actividad práctica. ¿Estamos? Y si no la llegasen a ver, van a tener los prácticos resueltos en... las profes les suben los prácticos resueltos. Un tema que... borro. Ahora vamos a comenzar la unidad 7, patrimonio neto. Bueno, a distancia, ustedes tienen las diapositivas, o sea, lo dejo al pizarrón como está. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Bueno, unidad 7, patrimonio neto. ¿Cuál es la particularidad? Siempre tengamos presente que nosotros tenemos una estructura patrimonial y que sabemos que es activo igual a pasivo más patrimonio neto. Mayormente estuvimos hablando, vamos a ponerle número, así los podemos identificar. Hasta ahora sobre todo hablamos de la parte 1 y la parte 2. En general vimos cuentas, si ustedes se ponen a pensar, de activo y pasivo. ¿Y de qué otra cosa vimos? Vimos de ingreso y egreso, que en definitiva es una partecita de esta, que ingreso menos egreso me estaría dando, ¿qué? Resultados. ¿Por qué? Porque hay una parte de este patrimonio neto que está conformado por los resultados. ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? Bien. Pregunten, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de patrimonio neto, ¿qué podemos decir? Ustedes pueden ver diferentes ecuaciones, pero en definitiva, un concepto importante que tenemos es que el patrimonio neto representa el derecho de los propietarios que tienen sobre el activo. Ese es uno. Y acá van a ver que habla de otras cosas. Dice que representa la riqueza propia de la empresa y los derechos de los propietarios sobre los activos, que es lo que yo les digo. El patrimonio neto, en definitiva, es el valor residual de ¿qué? De todo aquello que tiene la entidad, o sea, los activos. Si le deducimos el pasivo, en definitiva, ¿qué me va a quedar? Esto menos esto, si yo hago A menos P, es igual al patrimonio neto. De todas maneras, nosotros conocemos que esta ecuación, no. ¿Por qué? Porque nosotros que usamos la partida doble. Y esa ecuación es ¿para qué? Para la contabilidad de diferencia de inventario. Que vimos que ese método de registración era antiquísimo, ¿está? Y que no nos permitía conocer determinadas cosas, porque no nos permitía conocer qué resultado había tenido y cuáles habían sido sobre todo las causas de generación del resultado. Porque yo puedo saber, comparando el patrimonio neto inicial con el final, pero nunca voy a saber por qué aumentó o por qué disminuyó. ¿Sí? Por lo tanto, la ecuación contable fundamental que nosotros conocemos es esta, activo más, igual a pasivo más patrimonio neto. Donde el patrimonio neto, ¿cómo va a estar compuesto? Porque en definitiva eso es lo relevante que nosotros, característica, perdón. ¿Cuáles son las características que tiene el patrimonio neto? Que es incierto, indefinido y residual. Eso es muy importante.
Incierto, ¿por qué? Primero y principal, que si la empresa se fuese a liquidar, no sé si yo como propietario voy a recibir algo. Por eso es incierto, ¿sí? Indefinido, porque no sé cuál va a ser el importe. Y residual, porque en realidad si me van a devolver algo, lo van a hacer después de qué? De que se paguen los pasivos. ¿Está claro? Entonces, esas son las tres características que tiene el patrimonio neto. Bien, cuando nosotros hablamos de los componentes, podemos ver la estructura del patrimonio neto. Y la estructura del patrimonio neto, acá yo lo he vinculado con dos teorías que hacen también a las cuestiones del capital. Pero en definitiva, vamos a mirar primero este cuadrito. Y la estructura del patrimonio neto está conformada ¿por qué? Por todo lo que hace a los aportes, todo lo que hace a lo que son ganancias que se han guardado, ¿sí? Ya sea por qué, porque las transformamos en capital o porque las reservamos, y por otra parte, todo lo que hace a los resultados no asignados. Entonces tenemos todo lo que hace a aportes, todo lo que hace a resultados asignados y todo lo que hace a resultados no asignados. ¿Estamos? O sea que la estructura, volvamos, aportes, resultados asignados y resultados no asignados. Todo lo que hace a resultados, ¿de dónde surge en definitiva? Siempre de aquí. De ingreso menos egreso surgen los resultados. No surgen de otro lado. O sea, recuerden que nosotros cuando veíamos, hablamos de ¿qué? De una ecuación estática y de una ecuación dinámica. Esta que ustedes ven acá es la ecuación estática, ¿sí? Y la ecuación dinámica, habíamos dicho que en definitiva, yo lo voy a hacer lo más simple posible, era esto, acá podemos decir patrimonio neto, después vemos que no es tan así, más que los ingresos menos los egresos. Cuando yo le agrego esto, ¿sí? Ingreso menos egreso, transformo a la ecuación en dinámica. ¿Y por qué dinámica? Porque en definitiva, esto es lo que me va a hacer variar ¿qué? El patrimonio neto. De ahí es que sean muy importantes las variaciones modificativas, porque las variaciones modificativas son las que me hacen ir variando y esto que se aumente, se disminuya, sobre todo. ¿Está? ¿Por qué? Porque los resultados no asignados pueden ser positivos o negativos. ¿Está claro? Entonces, yo, por ejemplo, termino el primer ejercicio, tengo un resultado ganancia. ¿Qué pasa con los resultados no asignados? Aumentan. ¿Está? Ese resultado del ejercicio me hace incrementar resultados no asignados. ¿Estamos? Puede ocurrir que al año siguiente tenga resultados negativos, los cuales pueden ser más o menos que los resultados positivos que yo tenía antes. Si son menos, o sea, la cuantía de lo negativo es menos que lo positivo, me van a seguir quedando positivos. Si son más negativos que los positivos que tenía, ¿cómo me van a quedar los resultados no asignados? Negativos. ¿Sí? Por eso, esto puede, en definitiva, los resultados no asignados ser positivos o negativos. Luego, lo que yo decida, ¿sí? Puede que haga que se quede en el patrimonio neto o que se vayan. Si yo decido distribuir a los propietarios los resultados, se van a ir a los propietarios. Si yo decido que esos resultados positivos únicamente tienen que ser positivos, que se queden como reservas, ¿sí? Para determinadas cosas futuras, se van a quedar dentro de los resultados asignados. Si yo decido esas ganancias capitalizarlas, ¿sí? Que acá vemos que son resultados asignados, pero en definitiva, ¿dónde van a terminar? Van a terminar dentro del capital. Porque si yo digo que son resultados que los transformo en capital,
van a terminar dentro del capital. Pero no surgen ¿de dónde? No surgen de aporte de los propietarios, sino que surgen ¿de qué? De la autogeneración de fondos. Por eso están puestos dentro de resultados asignados y no como aporte de los propietarios. Porque no es que los propietarios sacaron y pusieron. No, de lo que ganó la empresa queda dentro de la misma empresa. ¿Está claro? Por eso está dividido de esta manera. Hay aportes de los propietarios que están capitalizados porque están en los documentos y hay otros aportes que en realidad figuran, que los han hecho los propietarios, pero en definitiva no están puestos en todos los papeles debidamente para que formen parte de ese capital bien formal. ¿Estamos? ¿Sí? Generalmente se sabe usar algunas cuentas y alguna cuenta, por ejemplo, aportes no reintegrables. Entonces, los socios ponen dinero, lo ponen con aporte no reintegrable, pero muchas veces ¿qué es lo que no se hace? No se concluye, por ejemplo, emitiendo las nuevas acciones o cosas por el estilo, entonces quedan en esa parte, en donde los aportes se hacen con el compromiso de ¿qué? De que no se devuelvan. Entonces, eso que se tiene el compromiso de no devolverse es capital. Ahora, si yo como propietario le presto dinero a la sociedad, en definitiva lo que estoy haciendo es prestándole dinero, que es distinto. Va a ser un pasivo de la sociedad, no un aporte de capital. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Bien? Entonces la estructura es esta. Bien. A partir de ahí tenemos esto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del capital, hay dos teorías. Y está la teoría legal o contractual y la teoría del aporte. Y ustedes fíjense en que yo les puse ahí diferentes conceptos que están acá. Están acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando yo hablo de teoría del aporte, la palabra, no dice acá, pero en la filmina siguiente lo tenía, a ver. No sé. Bueno. En la teoría del aporte, ¿qué significa? Que justamente el capital está conformado ¿por qué? Por lo efectivamente aportado por los propietarios, independientemente de si figura en el contrato o estatuto. O sea, que están aquellos aportes que realmente están reconocidos legalmente y también aquellos aportes que hemos realizado, pero que en realidad puede que en definitiva no haya sido incorporado en el contrato social, sino que puede que esté en algún acta, pero que todavía no se le dio la formalidad suficiente como para que esté incluido dentro del contrato. Ahora, cuando hablamos de la teoría legal o contractual, está compuesto ¿por qué? Por el aporte de los propietarios realmente capitalizados, que son los que en definitiva figuran en los contratos o en el contrato social, y también las ganancias reservadas, las ganancias capitalizadas. ¿Qué significa? Toda esa autogeneración de fondos que la asamblea, por ejemplo, decidió que formara parte del capital social. Por eso habla de la teoría legal, o sea, que la teoría legal reconoce el capital que ha sido reconocido, ¿sí?, del punto de vista formal, o sea, en el contrato o en el estatuto, lo que sea, de acuerdo al tipo de sociedad que hablemos. En cambio, en teoría del aporte, ¿cuál es? Lo que efectivamente aportaron los socios. Por eso las palabras claves son, en teoría del aporte, ¿qué importa? El aporte de los propietarios. Es que realmente lo sacaron de su bolsillo los propietarios y lo pusieron en la organización o en el ente. En la teoría legal o contractual, lo que importa es lo que está capitalizado formalmente, lo que figura en los contratos. ¿Está claro? Por eso, no importa si es de un efectivo aporte o de autogeneración de fondo de la misma organización. Lo que tiene que estar es efectivamente capitalizado.
¿Estamos? Ya sea, si es una SRL, porque tiene cuotas asignadas, porque si es una SA, tiene acciones asignadas. Y luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos los otros conceptos, en definitiva. Cuando vemos acá, fíjense en que tiene la crucecita, esto identifica a cada una de las teorías. Ustedes lo van a ver. Fíjense, lean acá con esto y son lo mismo que está puesto acá. Pero ambas teorías, ¿sí?, tienen diferentes perspectivas, en definitiva, de la composición del patrimonio neto. ¿Estamos? Porque lo mira distinto. Pero en definitiva, para nosotros el patrimonio neto total es esto. Que ambas teorías están comprendidas. Ambas teorías están comprendidas porque en mi composición del patrimonio neto no dejo ninguno de los componentes por fuera. ¿Está claro? Ninguno está afuera, están todos. Están los aportes, están los resultados asignados y los no asignados. Y que lo otro van a ver que se distribuye. Fíjense en donde están las X, es lo que incluye cada una de las teorías, pero como concepto de ¿qué? Como concepto de capital, no de patrimonio neto, porque el patrimonio neto es más amplio que el concepto de capital. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Entonces, también existen tres conceptos de capital. Eso según una mirada, considerando que la teoría de los aportes y la teoría legal o contractual. Pero hay otros conceptos de capital. Y tenemos el capital económico, jurídico y contable, que ahora vamos a ver que en realidad estos, ya vamos a ver cuáles serían parte de aquellos que vimos. El capital económico con aquellos dos que vimos no tiene absolutamente nada que ver. El capital económico ya lo habíamos visto en algún momento, al inicio, en donde, ¿qué decíamos? Que el capital económico es la totalidad de los bienes y recursos utilizados para generar riqueza, ya sea de forma dinámica, productiva y orientado a beneficios futuros. ¿Qué implicaba eso? Eso lo vimos cuando veíamos clasificación de los recursos. En clasificación de los recursos veíamos de terceros y propios. Y nosotros decíamos que en la contabilidad íbamos a ver los propios únicamente. Pero cuando hablábamos de capital económico, el capital económico no solamente comprende los recursos propios, sino también los recursos de terceros. Si yo lo miro de la estructura patrimonial que tengo, en definitiva, ¿sí?, del punto de vista de capital económico, en definitiva, es equivalente al activo. ¿Sí? Acá no tengo recursos de terceros, pero de acuerdo a la estructura patrimonial que yo tengo, abarca todos los activos. ¿Estamos? Bien. Cuando yo hablo de capital jurídico, ¿qué digo? Fíjense, valor reconocido legalmente como aporte inicial en los estatutos sociales y estables, sirve como garantía frente a terceros. ¿Y ese concepto a qué se parece? Se parece a uno de los capitales que yo vi antes, que era ¿cuál? ¿La teoría del aporte o la teoría contractual? La teoría contractual. En definitiva, el capital jurídico es el de la teoría contractual. Porque yo cuando capitalice ganancias, también eso pasa a formar parte del capital y también es que pasa a ser garantía frente a terceros. O sea, el capital jurídico participa, es parte o es la teoría, ¿sí?, legal o contractual. ¿Estamos? Y luego el capital contable, ¿qué dice? Que es el patrimonio neto calculado como diferencia entre activos y pasivos, variable y refleja la situación financiera real. Este capital contable no precisamente se parece a la teoría de los aportes. ¿Por qué? Porque la teoría de los aportes habla únicamente de aportes, ¿sí?, realizados por los propietarios. En cambio, el capital contable, ¿de qué me habla? El capital contable, ¿qué me dice? Que es la diferencia entre activos y pasivos. O sea que además incluye
a los resultados, ya sea asignados o no asignados. ¿Por qué? Porque las reservas, en definitiva, no están capitalizadas, no son ganancias capitalizadas. Las reservas son resultados que tienen una asignación, pero no es capital. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, esos son diferentes conceptos. Entonces, ¿visto de qué? De diferentes puntos de vista. Económico, jurídico y contable. ¿Bien? Ahora, cuando yo hablo de aportes, ¿sí? Puedo hablar o puedo decir que en un ente puedo aportar de diferentes maneras. Puedo aportar dinero, puedo hacer aportes en especie, puedo hacer aportes de trabajo o puedo hacer, acá dice, aportes condicionales. En general, acá cuando hablo aporte en especie, por ejemplo, también puedo hacer aportes ¿qué? Puedo hacer aportes de trabajo, cuando dice, puedo hacer aportes de obligaciones de dar, en definitiva. ¿Ustedes vieron derecho? Obligaciones de dar o de hacer. ¿Exacto? Bien. Entonces, cuando yo digo aporte en dinero o especie, estoy hablando de obligaciones de dar. Cuando hablo aportes de trabajo, en definitiva, estoy hablando de obligaciones de hacer. Ustedes en realidad acá, yo lo he puesto así como aporte de trabajo, pero en realidad sí podemos hablar de obligaciones de hacer. También podría ocurrir, y habría que ver, y no en todas las sociedades, también puede haber obligaciones de no hacer. También las vieron a eso, ¿sí o no? Bien, que en general, por ejemplo, de no hacer, están vinculadas. Por ejemplo, hay, farmacias. Por convenio de farmacéutico, las farmacias tienen que tener una X distancia una de otra. En definitiva, eso implica una obligación de no hacer. Si yo no puedo poner una farmacia al lado de otra, ¿está? Porque tienen que mantener determinadas características y distanciarse de X cantidad de metros, lo que sea. ¿Está? Bien. Bueno, y acá habla de aportes condicionales, que serían recursos comprometidos a entregar en el futuro dependiendo de eventos específicos o rondas de capital. Eso ya es muy específico. Cuando habla de rondas de capital, hoy ustedes lo escuchan mucho, y eso que implica, por ejemplo, una startup que va a hacer una ronda, ¿sí? Y va a buscar inversores. Y en ese momento pueden surgir gente que pone dinero. En definitiva, son aportes, que puede ser de diferentes formas. Si yo lo pienso acá como rondas de capital, es simplemente eso. Es otro aporte que puede consistir en cualquiera otra de las condiciones. Bien. Cuando yo estoy hablando de la conformación de un ente, después vamos a ver en particular, vamos a tratar de ver sociedades, estoy hablando que puedo diferenciar que hay dos momentos de los aportes. Y uno de los primeros momentos es cuando yo me comprometo, es decir, nosotros nos ponemos todos de acuerdo y decimos vamos a conformar una sociedad, ¿sí? Emiliano, a ver, Eugenia, ¿tu nombre? ¿Malena? Malena, y así todo, cada uno de nosotros, Alejandro, Saúl, bueno, los que conozco, disculpen el resto que no. Bueno, listo, pensé en algo, pensemos, vamos a hacer una actividad, entonces, ¿qué hacemos? Nos comprometemos a aportar determinada cantidad de dinero cada uno, el cual ya vimos y dijimos que puede ser ¿qué? En obligaciones de dar, pueden ser dineros, bienes, ¿sí? Los bienes pueden ser tangibles o intangibles, porque yo puedo aportar una determinada marca, por ejemplo, no precisamente tiene que ser un bien tangible. O también podría ser una obligación de hacer, ¿sí? Una obligación de hacer porque hay determinadas sociedades en donde hay uno que pone dinero y el otro trabaja. ¿Está? Y eso tiene un nombre, esa sociedad. Pero también eso existe. ¿Estamos? Supongamos acá que vamos y todos vamos a hacer, o decidimos hacer aportes en obligaciones de dar. Vamos a poner dinero o bienes. ¿Sí? Entonces, en ese momento, cuando nos comprometemos y suscribimos el contrato, ¿eso qué implica? Implica que la sociedad o la empresa tiene un derecho a ¿qué? A lo que yo me comprometí.
Porque yo recuerden, por principio, ¿qué principio vimos? Contable, allá. Había un principio que diferenciaba al propietario del ente. ¿Cómo se llama el principio? Lo dije. Lo dije. Principio del ente. Muy bien, Belén. Ente. Ente, el principio de ente dice eso. ¿Sí? Que en definitiva, cuando nosotros estamos hablando de contabilidad, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es diferenciar el patrimonio del propietario del patrimonio del ente. Eso es lo que está diciendo. Entonces, yo cuando voy a hacer la contabilidad del ente, tengo que tener presente eso. Entonces, el ente, en este caso, lo que hace cuando nosotros firmamos el contrato es decir, sí, vos sos propietario, yo soy el ente, persona jurídica. ¿Yo qué voy a registrar? Un derecho, que vos me vas a dar algo. ¿Y eso qué es del ente? El capital social. Entonces, y acá yo les hice un ejemplito. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos conformando una sociedad anónima que se constituye con un capital de 10.000 pesos, ¿sí? Que nosotros vamos a poner, no sé cuántos somos, pero supongamos que ponemos 100 pesos cada uno, supongamos que somos 100. Entonces, ¿qué registra el ente en el momento de suscripción o compromiso? Registra accionistas, ¿sí? Como una cuenta que elemental patrimonial de activo. ¿Y esto qué es? Un otro crédito. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que clasificar los créditos, tenemos créditos por venta y otros créditos. Dentro de otros créditos, ¿qué tendríamos? Accionistas. Y como contrapartida aparece la cuenta capital social. ¿Por qué social? Porque es una sociedad. ¿Sí? Independientemente que hoy en día podemos hablar de la SAO, que es una sociedad anónima con un único propietario. ¿Tá? Por eso el concepto de sociedades ha cambiado. Antes el concepto de sociedades que decía, en definitiva, que era cuando existían dos o más personas. Hoy, ¿qué dice? Una o más. No dice dos o más. Porque hoy podemos hablar de sociedades de una persona. ¿Tá? Bien. Entonces, en este momento, ¿qué hacemos? Registramos el compromiso de los accionistas. Esto que nosotros firmamos, ¿pusimos algo? No, no pusimos nada. ¿Tá? Lo que pusimos es la firma, en definitiva. Nos comprometimos. Ya sea por un documento público o privado, ¿sí? O sea, en definitiva, nosotros terminamos haciendo un documento público-privado que después lo inscribimos en determinados organismos para que nos den la personería jurídica, y esa personería jurídica es lo que le da vida a esa persona y que habilita ¿qué? A contraer derechos y obligaciones. Que esto es lo que ustedes van a ver en derecho comercial, en definitiva. Más allá que están viendo obligaciones, ustedes ya lo están viendo en derecho civil. ¿Ah? Pero en definitiva, la esencia del derecho comercial parte de todas estas conceptos que ustedes aprenden en obligación. ¿Tá? Bien, entonces, este es el primer momento. Suscripción o compromiso. Acá yo puse una sola palabra, pero vimos que en anterior. Entonces, acá está. Se registra el compromiso de los accionistas a poner la plata. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Hay que poner la plata. ¿Sí? Después, de acuerdo a cada sociedad, hay tiempos o lo que sea. Primero y principal. Genéricamente, cuando son obligaciones de dar, excepto dinero, ¿sí? Lo debemos integrar todo de una. Y ahí viene justamente el segundo momento, integración. Entonces, ¿qué hacemos? Se reconocen, dice, aquí los activos aportados. Es decir, supongamos que dentro de esto preveía que había 5.000 pesos en efectivo y 5.000 pesos en bienes de cambio. No sé, ¿qué eran? El kiosco, golosina. ¿Qué registramos? Ingresa el dinero, ingresa la mercadería. ¿Y qué ocurre? Damos de baja ¿qué? El derecho, ese crédito que yo tenía. ¿Por qué? Porque los socios, ¿qué hicieron? Cumplieron con su compromiso. Como cumplieron con su compromiso, se van, en definitiva, ese crédito que yo tenía. Se va. Accionistas. Recuerden, esta cuenta elemental patrimonial de activos. Elemental patrimonial de patrimonio neto. Capital social. ¿Está puesto dónde?
En aporte de los propietarios. En esa estructura patrimonial, en aporte de los propietarios. ¿Está claro ahí? ¿Vamos? Entonces, fíjense que ya hemos hablado un poco lo que era el capital, lo que era el patrimonio neto, empezamos con todo eso y después lo fuimos desglosando. O sea, patrimonio neto, capital, podemos hablar de diferentes teorías, podemos hablar de diferentes conceptos, capital económico, jurídico, contable, y ahora empezamos a hablar, decir, che, está todo muy lindo, perfecto, ahora quiero ver cómo esto se dinamiza. Bien, ¿cómo empezamos? ¿Empezamos con qué? Con aporte, porque lo primero que vimos de la estructura, aporte de los propietarios. ¿Cómo dijimos que podían ser esos aportes? ¿Van siguiendo el hilo? ¿Sí? Esto como repaso. Sí. Claro. Podría ocurrir que suponete que el aporte, por ejemplo, yo dije que cuando se aportan bienes, los tengo que integrar todos de una. ¿Qué significa eso? Si comprometimos 5.000, hay que poner los 5.000. Pero podría ocurrir que el efectivo no. Lo que obliga la Ley General de Sociedades es que vos el 20%. Podría haber ocurrido que caja fuera 1.000 pesos y que después, porque me da hasta un año, para que yo integre los otros 4.000. Entonces el asiento podría haber aparecido, supongamos acá, caja 1.000, mercadería 5, la ABA acá, accionista 6.000. Y después el saldo, suponete que se integra todo junto, caja accionista por 4.000. ¿Ah? Pero en definitiva, lo que trata es que se haga lo más pronto posible, ¿para qué? Y para que comience a funcionar, si no, ¿qué hacemos con los créditos a cobrar si yo no tengo nada? ¿Cómo haces para comenzar a dinamizar esta sociedad? Y pedir un préstamo, ¿veis? Sí, pero con esto, ¿quién me va a prestar plata? Nada. ¿Está claro? ¿Bien? Acá tomé otro concepto, ¿sí? Después vamos a ver resultados, o sea que vimos, más o menos ya sabemos de los aportes, ya sabemos de los momentos en los cuales se hacen los aportes, cómo podrían ser los aportes, y ahora podemos empezar a hablar de una partecita. ¿De qué? De los resultados asignados. Dentro de los resultados asignados vimos que había dos conceptos. ¿Cuáles vimos? Ganancias capitalizadas y ganancias reservadas. Primero, tengan presente esto. Para que yo pueda tener cualquiera de los dos, ¿de qué estoy hablando? Fíjense que yo les repetí siempre el concepto. ¿Puedo hablar de pérdidas reservadas o de pérdidas capitalizadas? No. Siempre lo que sean, ¿sí? Si yo capitalizo, reservo algo, ¿de dónde provienen? De ganancias, no pueden provenir de pérdidas. A tenerlo presente eso. ¿Está? Ni se les ocurra otra cosa. Entonces, cuando yo digo reserva, fíjense en el concepto, y dice, constituyen ganancias líquidas y realizadas. Ganancias. Cuando dice líquidas, significa netas. Netas. Significa netas. O sea que se hizo, proviene de dónde? De ingreso menos egreso. Y cuando dice realizadas, está vinculado con ¿qué? Con el principio de realizado. O sea, que esos ingresos, ¿sí? Esos ingresos provienen de ¿qué? De ingresos realizados. Cuando nosotros decíamos de realizado, a ver qué se acuerdan. Realizado, ¿qué tendría que haber ocurrido? ¿Qué pasaba? ¿Qué? Se había generado ¿qué? El hecho sustancial para que yo pudiese atribuir de manera objetiva y certera, ¿sí? El ingreso. Ya sea que ese hecho sustancial, ¿qué podía ser? Si era venta de bienes, la entrega de una cosa. ¿Sí? Si era prestación de servicio, ¿cuál es el hecho sustancial? La prestación del servicio. Y si dependía del tiempo que tenía que haber ocurrido. Transcurrir el tiempo. Y eso es el principio realizado. ¿Estamos? Bien.
habla de realizado, pero en definitiva, si ustedes se ponen a pensar, también, ¿qué tendremos que ver? Que del punto de vista de los egresos tendría que haber ocurrido lo mismo. ¿Sí? Bien. Y la particularidad, seguimos leyendo, que se encuentran representadas en el patrimonio neto y tienen tangibilidad económica en el activo. O sea que tiene que reunir las dos condiciones. O sea, que acá va a haber un pedazo de esa reserva, pero por el otro lado, también va a haber un pedacito en el activo, ¿sí?, que forma parte o se reserva para justamente lo que se haya dispuesto. Porque nosotros hablamos de ganancia reservada, pero después vamos a ver clasificaciones, porque puede ser que sea general o puede ser que sean específicas, que tienen que cumplir determinado objetivo. Entonces, eso que dice que representar el patrimonio neto, ¿qué significa en definitiva? Que tiene que haber una cuenta que diga reserva legal, por ejemplo. ¿Legal por qué? Porque la ley lo exige, por eso se llama así. Reserva legal, tiene que estar representada ahí. ¿Tá? Ustedes tienen que tener una cuenta reserva legal. Pero que efectivamente esa reserva legal, si yo la saqué de ahí, es porque acá existió. ¿Sí? ¿Y eso cómo se dan ustedes cuenta? Y porque si proviene de ganancias líquidas realizadas, lo más probable que en definitiva es producto de ¿qué? De operaciones modificativas. Y las operaciones modificativas, que si yo hago ingreso menos egreso para que me dé ganancia, ¿qué significa? Que los ingresos son más altos. O sea, que un ingreso, ¿cuándo se produce? Se produce cuando existe un aumento de activo o una disminución de pasivo. Entonces, indirectamente, si proviene de una ganancia realizada, significa que hay un activo que aumentó o un pasivo que disminuyó. Y es por eso que dice que tiene que estar justamente con tangibilidad económica en el activo. ¿Sí? De ahí es que viene eso. ¿Vamos por ahí o no vamos? ¿Sí o no? Son difíciles estos conceptos, ¿por qué? Porque son abstractos. No es lo mismo pensar, tengo el kiosco y tengo la golosina. Acá se complica. Estos conceptos son más complejos, porque esta parte ustedes lo ven, es fácil, y más los bienes tangibles. Tengo dinero, tengo un banco, tengo un escritorio, ¿sí? Tengo una marca, más o menos me doy cuenta. Pasivo, y sí, me doy cuenta cuando le entregué un cheque de pago diferido, que le debo plata al otro. Ustedes se dan cuenta, cuando le piden plata a un compañero, a un amigo. Ustedes saben que le deben plata. Es un pasivo. Ahora el patrimonio neto es más complejo. Son conceptos más abstractos y que generalmente surgen ¿de dónde? De la documentación. No tiene, en realidad, una tangibilidad económica directa, pero nosotros sabemos que por los movimientos que hacemos en la contabilidad, ¿sí?, en definitiva termina teniendo impacto donde acá o acá. ¿Por qué? Porque esto varía por las operaciones modificativas simples y mixtas o por las permutativas directas. Las directas, es decir, cuando el propietario pone plata, ¿está? Pero eso no sirve. O sea, a ver, si yo soy propietario, ¿para qué pongo plata en la organización? ¿Para seguir poniendo plata o para ganar plata? Para ganar plata. ¿Y con qué ganan plata ustedes? Ustedes ganan plata con esto. Con esto ganan. Ingreso menos egreso, no hay otra forma. Comprando y vendiendo. No hay otra forma. Pues si yo tengo que poner plata a la organización para que funcione, hay algo que estamos haciendo mal. ¿O no? Esto es cuando le dice su padre, otra vez tenemos que dar plata. Y sí, porque en definitiva para papá y mamá es un gasto. ¿Para quién realmente es una inversión? Para ustedes. Para ustedes. Y en todo caso, para mamá y mamá es una inversión si se lo sacan de encima, para que no le tengan que dar más dinero el día después.
Esto a modo folclórico, ¿no? Tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero en definitiva, si ustedes lo miran desde el punto de vista económico, no piensen en las cuestiones afectivas, imagínense ustedes qué implica para la economía piensen los que generan ingresos en sus casas, y qué implica, si ustedes obviamente hay gente que trabaja, lo que sea, no tiene nada que ver, pero ustedes piensen si ustedes dependieran únicamente del dinero de su familia, ¿sí? ¿Qué termina siendo para la familia? Ustedes. Y un gasto. Si lo miran directamente es un gasto. Porque la inversión la tienen ustedes. ¿Quién se lleva el conocimiento? ¿Ustedes o sus padres? ¿Está claro? Bien. Entonces, volviendo a lo mismo, ¿sí? En definitiva, el propietario, ¿qué quiere? Ganar dinero. Quiere ganancias. ¿Sí? Ingreso menos egreso. No quiere estar poniendo plata. Por eso los niños hay que educarlos también, ¿sí? ¿En qué? Que también tengan capacidad de generar. Pero no solo por generar como dinero, sino como desafío, porque una cuestión ya, esto ya va a cuestiones más de la persona, es la dignificación, la oportunidad, el desarrollar la creatividad, hay muchos aspectos que nos permiten. ¿Por qué? No por hoy, sino por el mañana. Porque el día de mañana, si no tenemos una mentalidad emprendedora, si no somos capaces de ir a buscar, a golpear puertas, y nos va a costar mucho la vida. ¿Sí? Eso también es importante, no es solo por, ¿tá? Porque usted a lo mejor se molesta, este viejo tacaño me quiere dar plata, ¿sí? No, a veces los padres hacemos eso, ¿para qué? Le damos, toma, ¿por qué? A ver, esto de darte la chilo, pero esto no me alcanza para nada, administrarla, vos te tiene que alcanzar el mes. Porque además es educación eso, es que ustedes mismos aprendan a valorar, a buscar el precio, a saber negociar. Hay un montón de cosas detrás de eso. Eugenio, iba a decir. Sí, totalmente. 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 ¿Con qué? Perfecto. Yo después sola te explico y por qué importa, y por qué es importante también que ellos existan. Entonces, dijimos que las reservas tienen clasificaciones, ¿está? Y anoten esto sí, porque acá no está. Según su obligatoriedad, ¿sí? En el caso de la Argentina existe una ley, que es la ley de sociedades en general, antes se llamaba la ley de sociedades comerciales, hoy se cambió con el Código Civil y Comercial, se la metió ahí adentro, entonces se modificó ciertos aspectos, entonces hoy se llama ley de sociedades generales. Entonces, ¿qué tenemos? Hay reservas obligatorias y reservas facultativas. Ejemplo, bueno, aquí lo tienen. Reserva legal. Es la que impone la ley. Podría ser reserva estatutaria, la que impone el mismo estatuto de la organización. Y dice, de los resultados positivos del ejercicio hay que constituir sí o sí un 5% de reserva estatutaria. Si me lo dice eso, es porque todo acordamos y lo tenemos que hacer sí o sí. ¿Está? Entonces eso es reserva obligatoria. Reserva facultativa es esa que no están, pero un día decidimos que sí va a estar. Un día, en una asamblea, decimos, che, mirá, haría falta que guardemos dinero porque tenemos que cambiar la máquina principal de tal lugar, entonces vamos a hacer una reserva para adquisición viene de uso. Lo decidimos todo porque nos damos cuenta que tenemos problemas y que no nos vamos a distribuir todas las ganancias, sino decir, che, no, vamos a guardar. Tenemos que guardar, porque vamos a estar en problemas. ¿Sí? Bien, esa es una clasificación. Después tengo según su origen. Según su origen. Y hablamos de reservas que provienen de utilidad y reservas que provienen de capital.
Y ahí es una clasificación. Después hay algún autor que cuestiona esto de lo de capital. Entonces, que provienen de utilidad, estas que hablamos recién, reserva legal, reserva estatutaria, reserva para adquisición de bienes de uso, provienen de utilidad, porque yo las saco ¿de dónde? De las ganancias líquidas y realizadas. Yo las saco de esas ganancias. Provienen de utilidad, porque utilidad es eso, es ganancia. Cuando ustedes escuchen utilidad, es ganancia. ¿Está claro? Las utilidades son ganancias. Cuando hablamos de capital, es distinto. En realidad no provienen de utilidad. ¿Provienen de dónde? Supongamos que yo decido una nueva emisión de acciones y si se incorporan nuevos socios, el valor de la acción no va a ser valor nominal, sino que le vamos a aplicar ¿qué? Le vamos a aplicar lo que se llama el BPP, que ya lo vimos, valor patrimonial proporcional. Entonces, ¿qué vamos a decir? No, porque vos no estás comprando capital social, vos estás comprando patrimonio neto. Si vos estás comprando patrimonio neto, compras capital más las ganancias que nosotros tenemos. Porque si yo lo hago entrar por el valor nominal, ¿quién va a ganar? ¿Él o nosotros? Él se va a ver beneficiado. Imagínate, por 2 mangos entra a una sociedad monstruosa que tiene un patrimonio neto por todas las ganancias que venimos acumulando, la reserva. No. Entonces, esas diferencias que nosotros le cobremos de más, ¿sí? Por entrar, no es todo capital. ¿Por qué? Porque yo la cuenta capital la voy a seguir manejando por el valor nominal. Y esa diferencia de más que él pone va a ir a una cuenta que se llama prima de emisión. Y esa cuenta prima de emisión es una cuenta elemental patrimonial de patrimonio neto. ¿Sí? O sea, yo le hago un asiento simple de cuando ingresa un nuevo accionista, que después puede ser distinto, pero no estamos viendo aumento de capital, sino para que ustedes vean la cuenta prima de emisión. En definitiva, yo cuando incorporo nuevos accionistas, supónganse que los nuevos accionistas van a pagar 1.000 pesos, pero están comprando 100 acciones a 1 peso. Entonces, el capital social va a incrementar en 100 y la diferencia que ellos pagan de 900 va a ir a la cuenta prima de emisión. ¿Está? Y esta cuenta es elemental, patrimonial. ¿Está claro? ¿Sí? Hay otra cuenta que en realidad es regularizadora del capital y se llama descuento de emisión. La cuenta de descuento de emisión, ¿cuándo va a aparecer? Porque puede que yo tenga capital social positivo, pero en realidad tenga dentro de la organización que voy a tener pérdidas. Si yo tengo pérdida, el patrimonio neto es más chico que el capital social. Y yo cuando él me esté comprando, en realidad él no me va a querer pagar el capital social, me va a querer pagar el patrimonio neto, porque el patrimonio neto está quebrado, entonces está chiquito. Entonces él me va a pagar, supongamos, el patrimonio neto es chiquito, pero yo cuando incorpore el capital social lo voy a tener que incorporar por el capital social que es. Y el capital social es más alto que el patrimonio neto. Por lo tanto, él acá va a ingresar, supongamos, 90 pesos y acá yo voy a tener 100, entonces me va a aparecer una cuenta, ¿sí? Que es de patrimonio neto también, pero con saldo deudor, que se va a llamar descuento de emisión, no prima de emisión. Lo que implica que es negativo. Y va a estar restando en el patrimonio neto, pero porque esté restando en el patrimonio neto no significa que sea regularizadora, sino que es una cuenta elemental patrimonial del patrimonio neto, nada más que tiene una función justamente sí de ajustar el valor del patrimonio neto. ¿Cómo sería la situación? Vamos a hablar de la situación. Accionistas
Vamos a suponer, en definitiva, que lo hacemos 90, el capital social sigue siendo los 100, y por los 10, en definitiva, la cuenta va a ser descuento de emisiones. ¿Sí? ¿Ven? Que tiene saldo distinto. Porque nuestro patrimonio neto es chiquito. Yo tengo pérdidas. Porque yo supongo mi patrimonio neto es así. Tengo capital social, 1000. Y tengo resultados no asignados, supongamos 500. Patrimonio neto, ¿cuánto me da? 500. ¿Ve que el patrimonio neto es más chiquito que el capital? ¿Por qué? Porque esto es pérdida. ¿Está? Por eso, en realidad, el derecho de los propietarios es menor que los aportes iniciales. Vos fíjate que el derecho de los propietarios son 500 pesos y habíamos aportado 1000. ¿Te das cuenta? Es por eso que en realidad el que entra, ¿sí? Me va a pagar menos. Yo hice acá una cuenta. ¿Está? ¿Estamos? ¿Bien? ¿Va? Bien, según su finalidad, generales o específicas. Por ejemplo, reserva general, ¿cuál sería? La reserva legal. ¿Está? Es una reserva general. Otra que podría ser, por ejemplo, reserva para contingencias futuras. ¿Sí? No sabemos qué puede pasar, pero para un evento negativo desde ya. Específicas. ¿Sí? Por ejemplo, reserva para adquisición de bienes de uso, reserva para nivelar dividendos. ¿Sí? Bien, según su representación, pueden ser verdaderas o falsas. ¿Qué tenemos? Dentro de las verdaderas podemos tener dos, ostensibles u ocultas. ¿Dónde está la diferencia? Que las ostensibles, ¿qué tienen? Están representadas en el patrimonio neto y tienen tangibilidad económica en el activo, las ostensibles. Las ocultas, ¿sí?, no están representadas en el patrimonio neto, pero tienen tangibilidad económica en el activo. ¿Qué significa esta oculta? Que en realidad no me aparece una cuenta que diga reserva. No me aparece. Pero lo tengo, ¿por qué? Porque puede ocurrir que yo haya que subvaluado un activo. ¿Qué significa? Que le di un menor valor. Como le di un menor valor, ¿qué significa? Que los activos totales yo en realidad son más de lo que digo que tengo. Entonces tiene tangibilidad económica, pero no está representada en el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque no me aparece la cuenta. En cambio, las ostensibles sí. ¿Qué significa? Tiene tangibilidad económica en el activo y está representada en el patrimonio neto. ¿Sí? Falsas, sin tangibilidad económica real. ¿Sí? En definitiva, yo puedo ver ¿qué significa? Que está representada en el patrimonio neto, pero no tiene tangibilidad económica en el activo. Las falsas. Además de las ocultas, también puede ser ¿por qué? Por sobrevaluación de un pasivo. O sea, la oculta puede ser subvaluación de un activo o sobrevaluación de un pasivo, porque agrandé un pasivo. ¿Está? Eso no se ve, ¿eh? Las que no están representadas, no están representadas, o sea, no están representadas en el patrimonio neto, sino que yo me doy cuenta por eso, ¿eh? Ustedes esto, digamos, no lo van a ver directamente a las ocultas, no las ven directamente. Ustedes miran un balance y no está. Bien. Otra clasificación que tenemos es aquellas que tienen fondos o sin fondos. En general, para definir si tienen fondos o no, lo hago yo. Por ejemplo,
constituyo la reserva para adquisición bienes de uso. ¿Y qué hago? Puede que afecte directamente, supónganse que tienen unos títulos públicos, tienen unas acciones que cotizan en bolsa, entonces, ¿qué hacen? Le cambian, es decir, estaban en inversiones ahí, y usted ahora le cambia y dice, no. Estos títulos públicos los voy a reservar para que cuando compre la máquina. ¿Y eso qué significa? Entonces digo, títulos públicos o cobertura, digamos, títulos públicos, cobertura, reserva para adquisición bienes de uso, renombro la cuenta a títulos públicos. ¿Te das cuenta? La renombro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Afectando ese activo a esa reserva. Le estoy asignando fondo. Le asigno fondo. ¿Está claro? Eso significa asignar fondo. O sin fondo, que no hay un activo individualizado para esa reserva. No está. Yo la constituyo. ¿Sí? Y ya vamos a ver los asientos de constitución. Es simple. ¿De dónde lo saco? De ganancia y hago una cuenta, constituyo una cuenta reserva. No hago más que eso. Un movimiento. Según desaparezcan con su uso o no. La reserva legal es una de las que desaparece con su uso. La reserva para nivelar mi dividendo es una de las que desaparece con su uso. Pero hay otras reservas que no desaparecen con su uso. ¿Está? Yo, por ejemplo, la reserva para adquisición bienes de uso, cuando la use, voy a usar el fondo cobertura. Pero en realidad, cuando compre la máquina, no voy a registrar contra la reserva. ¿Por qué? Porque cuando yo compro la máquina, ¿qué hago? Máquina a caja. ¿Qué haría si tengo cobertura? Vendo los títulos y ese dinero lo uso para pagar la máquina. Pero yo no hago máquina a reserva. Y si lo hago, hiciera así, la estoy aumentando, o sea, no la puedo usar. Es por eso que hay reservas que en el asiento, cuando hago la operatoria, no las puedo hacer desaparecer. Ejemplo de eso, la reserva para adquirir un bien de uso. Las que desaparecen con su uso, sí. Por ejemplo, las que les mencioné, la reserva legal. Cuando la uso, sí, la doy de baja. La reserva para nivelar dividendo, cuando la uso, sí la doy de baja. ¿Está? Pero en el caso, no. ¿Bien? Por eso que las podemos diferenciar. Reservas que desaparecen con su uso y reservas que no desaparecen con su uso. Fíjense, el tratamiento contable implica traspaso entre resultados no asignados y cuentas de reserva según corresponda. ¿Eso qué le está diciendo? Eso le está diciendo, en definitiva, cuando yo la constituyo. Ahí está el AS. Cuando yo constituyo una reserva, ¿qué hago? Resultados no asignados. ¿Por qué? Vamos a retroceder un poquito. Nosotros, en general, los asientos, yo se los mencioné, pero seguramente lo vamos a ver un poquito en la unidad 8. Ustedes tienen, cuando trabajan en el proceso contable, tienen un asiento de apertura, ¿está? De cuentas que abren ahí. Las cuentas patrimoniales, únicamente, porque las de ingreso y egreso fueron cerradas en el ejercicio anterior. Luego, ¿qué tienen? Los asientos de operaciones. De todas. ¿Qué operaciones? Compra, venta, cobro, pago, todo. ¿Sí? Cuando llegan al cierre de ejercicio, ¿qué saben tener? Asientos de ajustes para corregir los problemas que tenemos. Tenemos el asiento de refundición de cuentas de ingreso y egresos y el asiento de cierre. ¿De qué cuenta? De las cuentas patrimoniales. ¿Cuáles son las cuentas patrimoniales?
¿Cuáles son? ¿Cómo? Activo, pasivo y algún otro. Patrimonio neto. Ninguna otra. O sea, acá es activo, pasivo, patrimonio neto. Esas son las cuentas patrimoniales. Esas son. No hay otra. ¿Está claro? Bien. Cuando yo hago el asiento de refundición de cuenta, ¿qué hacemos? ¿Qué significa eso? Cancelar las cuentas de ingreso y cancelar las cuentas de egreso. La diferencia me va a hacer aparecer una cuenta. ¿Qué cuenta? ¿Resultado? Muy bien, resultado del ejercicio. O sea, que el asiento de refundición de cuenta, ¿qué hago yo? Hago débito, vamos a poner así, DIH. ¿Qué cuentas débito? Las de ingreso. ¿Por qué? Porque tenían saldo acreedor. Para cancelarlas, las debitamos. ¿Qué cuenta a créditos? Las de egreso. De esto, ¿qué me va a surgir? Una diferencia, que puede ser que esa diferencia sea más o sea menos. Cualquiera que sea el resultado del ejercicio. Pero si es menos, va a ser pérdida del ejercicio. Si es más, va a ser ganancia del ejercicio. Muy bien. Entonces, vamos a poner resultado del ejercicio. ¿Ah? Esa cuenta va a surgir todos los años. Pero la de años anteriores va a ir a qué? Va a ir a los resultados acumulados. Pero esos resultados acumulados, ¿en qué cuenta la vamos a acumular? En los no asignados. ¿Por qué? Porque una vez que yo cerré el ejercicio, haciendo todo esto, esto es el ejercicio. Así inicié, haciendo apertura, después voy haciendo operaciones, llego ¿al qué? Al cierre. Digo, hay que acomodar cosas que no está bien. Hacemos asiento de ajuste, hacemos, una vez que hicimos todo, asiento de refundición de cuenta de ingreso y egreso. ¿Qué determino? El resultado del ejercicio. Y una vez que determine el resultado del ejercicio, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque la cuenta de resultado del ejercicio, ¿qué será? ¿Es una cuenta patrimonial o una cuenta de ingreso o egreso? Es patrimonial, muy bien. Entonces, una vez que de todo eso más o menos obtuve la patrimonial, ¿qué puedo hacer? El asiento de cierre. Porque el asiento de cierre, ¿qué cuentas cierro? Patrimoniales. Las cerré a todas, las dejé en cero. Activo, pasivo, patrimonio neto. ¿Por qué? Porque la cuenta de resultado de ejercicio es de patrimonio neto. ¿Sí? Entonces ahí cierro el ejercicio. Al inicio del otro ejercicio, ¿qué hago? El asiento de apertura. ¿Qué cuenta me va a aparecer? Resultado del ejercicio, porque es patrimonial. Entonces, asiento seguido, ¿qué tengo que hacer yo? Asiento seguido tengo que incorporar el resultado del ejercicio ¿a qué cuenta? ¿A qué cuenta le incorporaré? ¿Ustedes la dijeron? ¿Para que yo la pueda usar? Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Supongo que fue ganancia para que pueda constituir una reserva, porque si no, no puedo. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es incorporar, cancelo el resultado del ejercicio y la llevo a resultado no asignado, RNA, decimos nosotros. ¿Está? Una vez que tengo la RNA, supongamos que cerramos el 31 de diciembre, abro el 1 de enero, 2 de enero, qué sé yo, hago ese asiento. Perfecto. Ahora, vamos en este periodo, nos tomamos el tiempo porque terminamos de confeccionar el balance, lo auditamos todo, tenemos 4 meses para convocar la asamblea. ¿Y en la asamblea qué decidimos? Constituir una reserva. ¿Y contra qué cuenta la voy a imputar? Resultado no asignado, por resultado del ejercicio no lo tengo. Obviamente que yo voy a estar distribuyendo, supongamos que el primer año,
resultados del ejercicio. Porque en definitiva en la asamblea voy a definir qué hago con los resultados del ejercicio. Y uno va a hacer constituir reserva. Una que, las obligatorias, primero, reserva legal, 5% resultado del ejercicio. No me escapo. ¿Tá? Entonces, ¿qué hago? Resultado no asignado, reserva legal, el 5%. Y después todas las que se definan. Que pueden ser generales, específicas, que desaparezcan con su uso. No importa. Voy a constituir reserva. ¿Cuándo? ¿Sí? Fíjense, utilización. Acá, vamos a ver si esto está bien, si me convence. Dice, como su nombre lo indica, consiste en emplear la reserva teniendo en cuenta el destino asignado oportunamente. En este caso, se debitará la cuenta elemental patrimonial del patrimonio neto representativo de la reserva, acreditando la cuenta correspondiente según el uso que se le haya dado. Por ejemplo, si se utiliza para observar una pérdida, deberá registrar. Eso sí me convence porque ese asiento es para absorber una pérdida. ¿Por qué? Porque puede haber una reserva para absorber o contingencia futura. Esa es una reserva que desaparece con su uso. Pero no todas tienen este asiento, porque este ejemplo es de una que desaparece con su uso. Lo que hizo es absorber una pérdida. Esto que tenía saldo deudor se transforma en saldo acreedor. Disminuyó la deuda. Por eso la utilización es así, pero no todas, porque no todas desaparecen con su uso. Lean esta parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo considero que las que no desaparecen con su uso, yo no las puedo devolver a los resultados no asignados. ¿Por qué? Porque las usé. ¿Qué debiera hacer? Capitalizar. Porque si yo las devuelvo, estoy devolviendo ganancias. Y ganancias que yo usé. Si yo las usé, ¿puedo después devolverla y porque se me ocurre distribuirla después? No, yo ya las usé. Si la usé, desde mi punto de vista, tienen que ir al capital. Debo capitalizar. Por ejemplo, reserva adquisición, viene de uso, una máquina, lo que sea. Adquirí la máquina. ¿Sí? Si yo adquirí la máquina, esa es una reserva que no desaparece con su uso. Por lo tanto, yo que debiera dejar, o la dejo ahí para, la congelo y luego que debiera hacer, capitalizar. Porque yo no lo podría mandar a ganancia, porque ¿qué haría? Cuando yo la dé vuelta, estoy devolviendo a resultado no asignado. Si devuelvo esos resultados no asignados, los voy a distribuir. ¿Cómo voy a distribuir algo de una reserva, unas ganancias líquidas que yo realmente ya las usé? ¿Está claro? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, estamos en hora, terminamos con esta parte, lo tienen ahí, tienen todo el contenido, cualquier cosa consulta, lean los capítulos del libro, ustedes tienen ahí 2 capítulos del libro de Ostengo, esta primera parte, lo de reserva no lo tienen en el capítulo del libro, lo estudian de ese material que yo les he confeccionado, y lo otro lo van a complementar con la práctica. ¿Sí? Tengan presente eso. Tengan presente otra cosa que no les mencioné, que en definitiva la constitución de una reserva es un movimiento que cualitativo dentro del patrimonio neto. ¿Por qué? Por el mismo asiento. Ambas cuentas son de patrimonio neto. Es un movimiento, si ustedes toman el patrimonio neto en su conjunto, es un cambio de calidad. De resultado no asignado lo paso a reserva. Nada más, o sea, de resultado no asignado lo paso a resultado asignado. ¿Por qué? Porque en realidad el monto total del patrimonio neto no varía en cantidad. Es un movimiento cualitativo. ¿Está claro? Cualitativo. La constitución de la reserva. ¿Está claro? La constitución de la reserva. Tengan presente eso, ¿eh? Muy clarito. Eso les va a ir activando todo y cómo se mueve. Por eso miren el asiento. En los 3 puntos significa que puede tener cualquier nombre. ¿Está? RNA, acá está. Pero ¿por qué siempre es así? Porque recuerden que las reservas son ¿qué? Utilidades líquidas realizadas. O sea, son ganancias. Sí o sí tiene que tener
saldo acreedor la cuenta RNA. Ya sea que usted la constituya, porque hay reserva. La reserva legal se constituye sobre el resultado del ejercicio anterior. Pero el resto de la reserva lo puedo constituir sobre qué? Sobre los resultados no asignados de ejercicios anteriores. Por eso en el libro ustedes van a ver resultados acumulados. ¿Por qué? Supónganse que ustedes todos los años ganan plata. Ganan, resultados no asignados. En definitiva, esa cuenta se termina genéricamente que es un resultado acumulado. Porque no es de un ejercicio, es de varios. Gané plata todos los años y ahí la tengo. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, chicos, conmigo se van a ver la semana próxima. ¿Sí? Pero recuerden, de nuevo, mañana terminan unidad 6. Día jueves, ¿sí? Van a hacer simulacro de segundo parcial, pero en papel. O sea, van a resolver, ¿sí? Un práctico. Y además van a rendir formulario recuperatorio para aquellos que no aprobaron algunos de los formularios de cuándo, de esta segunda etapa. ¿Sí? O sea, del recuperatorio anterior son 3, creo. ¿Sí? Son 3. De esos 3, nada más. ¿Está claro? Y siempre lo mismo, para no rendir el teórico. ¿Lo aprobaron? No rinden el teórico, rinden el práctico. ¿Está? Por otro lado, después vamos a ir con los formularios para el tercer parcial también. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Lo otro, para los alumnos presenciales, no para los de distancia. Con respecto al Regisoft, únicamente presentan los estados contables que le da el sistema a aquellos que quieran promocionar la materia y que luego, obviamente, de haberlo presentado, que nosotros lo miramos, que está correcto, además, vamos a tener una entrevista con ustedes. Y si están en condiciones, les vamos a dar la promoción. Si no, quedan regulares. Para la gente a distancia, para promocionar sí o sí, tiene que presentar, ¿sí?, los estados, un pequeño informe, y además lo tienen que defender para poder promocionar, además de rendir el tercer parcial. ¿Está claro a distancia? ¿Distancia? Sí, profe. Bien, bueno, me alegro. Pasale el comentario al grupo. ¿Estamos? Chicos, nos vemos la semana próxima. Éxitos.